Cuba Información. Bueno, vamos a continuar. En este caso vamos a estar hablando de unos artículos han ido apareciendo en Cuba, en la prensa plana, pues de determinados artículos que cuestionan, analizan de una manera crítica el papel de la prensa en Cuba. Tenemos aquí un artículo del famoso poeta, ¿no? Poeta y también profesor de la Universidad de La Habana, a quien conocí yo allí, pues Guillermo Rodríguez Rivera, una gran personalidad de la intelectualidad cubana. Y bueno, vamos a estar hablando sobre un artículo que tenemos referido a este tema. Precisamente sobre la prensa en Cuba, así se llama este artículo, lo hemos publicado en Cuba Información, apareció originalmente en Espacio Laical. Espacio Laical es una interesante publicación en papel de un colectivo laico dentro de la Iglesia Católica, y publica cosas, yo diría que de crítica constructiva acerca del sistema cubano en general. Una de ellas es esta. Como dice Stadeo, se están publicando diversos análisis, artículos de autocrítica sobre qué hace falta cambiar dentro de la prensa y los medios de comunicación de Cuba. Es decir, la guerra mediática es evidente, los grandes medios de comunicación siempre van a atacar a Cuba, pero dentro de los medios cubanos hay determinados aspectos que también ameritan determinadas transformaciones. Algo que se subrayaba en el último congreso del Partido Comunista de Cuba, algo que el propio presidente del país, Raúl Castro, y de una manera yo diría que más que contundente, cuestionaba en el propio congreso, incluso haciendo unos señalamientos muy directos a los medios de comunicación de Cuba y al papel de los periodistas en este proceso de cambios, en este proceso de crítica a lo mal hecho, de crítica contra la corrupción y diferentes males, ¿no?, que existen en la sociedad cubana. En este artículo yo destacaría las reflexiones que hace Guillermo Rodríguez Rivera sobre, por ejemplo, el secretismo en la prensa cubana, algo que señalaba el presidente cubano hace unos meses. Nos dice, por ejemplo, los partidarios del secretismo han tratado de hacer creer que a una revolución que afecta a los intereses de los poderosos y por ello siempre tiene enemigos de cuidado, y yo creo que esto es una definición perfecta de lo que es una revolución. Una revolución o se mete con los poderosos o no es tal, ¿no? Y indudablemente esta es la revolución cubana. Dicen que no le hace bien airear las imágenes de lo negativo que pueda existir en el ámbito donde gobierna, pero esto jamás podrá esgrimirse como un principio legítimo. Los males deben conocerse para combatirlos y eliminarlos. Cualquier médico sabe que sin diagnóstico no hay curación. Es, ya digo, uno de los señalamientos hacia algunos aspectos de la prensa cubana que ya son un poco, una especie de lastre, ¿no?, que se quiere eliminar. Y sin más, yo señalaría también que desgraciadamente toda esta serie de análisis que se hacen desde dentro de la revolución, a veces los medios extranjeros, los enemigos realmente los enemigos de la verdad, utilizan toda esta serie de críticas o autocríticas dentro del propio proceso para manipularlas y desvirtuarlas, ¿no? Y, por ejemplo, nos señala Jorge Ángel Hernández, que es un bloguero cubano, su blog se llama Ogún Guerrero, hace un análisis de este texto de Guillermo Rodríguez Rivera, apoya todo lo que dice, pero dice que desgraciadamente la agencia de noticias SEFE, el Libelo Cuba Encuentro y otra serie de medios digitales en la prensa lo que han hecho es tratar de mutilar lo que ha dicho el articulista, señalar solamente las frases que le interesan para hacer una lectura absolutamente distorsionada y parcial de lo que él dice, ¿no? Y sin más, os cedo la palabra, compañeros, porque yo creo que este es un tema tan peliagudo como complejo, ¿no? Sí. Yo quería apuntar que, está excelente el artículo, de que él empezó a comprobar que el periodismo socialista se regía por normas muy peculiares, dice en su artículo, y plantea que cuando dice, si uno hurgaba en una bibliografía al alcance de todo, empezaba a descubrir que las reglas que establecían las coordenadas del periodismo socialista
eran las que había establecido Lenin en diversos artículos. ¿Y qué pasa? Lo que ocurre es que Lenin, cuando escribió, cuando escribió, era en una época, y sitúa entre 1910 y 1911, que era más bien normativa para una prensa socialista, en este caso casi un embrión, clandestina. Sí, de resistencia. De resistencia clandestina. Guerrilla. Y que sin embargo Stalin, y lo dice así, gran maestro de la descontextualización, escogió esa situación de esa época concreta para regir la prensa del socialismo ya una vez que alcanza el poder. Y plantea que ese es uno de los signos del dogmatismo, tanto que se ha criticado también, y particularmente el compañero Raúl, presidente de Cuba, lo ha fustigado y criticado fuertemente, el dogmatismo y la manipulación. O sea, la afirmación que se hizo en una circunstancia pretende establecerse como válida para todas las circunstancias. Es una de las cosas que hay que reflexionar sobre eso, porque tiene un gran calado y muy importante para estos tiempos, y particularmente para la prensa socialista en general y en concreto la cubana. Y habla y plantea además, la prensa socialista clandestina que debía defender contra sus enemigos la supervivencia de una organización perseguida, se convirtió en el poder en la reina del secretismo. Que se diga lo menos posible, que es lo que prefiere el que hace las cosas mal y quiere ser inmune a los reclamos. Es decir, que se vició ese tipo de periodismo, ese tipo de prensa, y lo más lamentable, hay que decirlo, es que se extendió a casi, casi no fue ajeno ninguno de los países que construía una vía alternativa al capitalismo. Sí, yo quería mencionar un caso concreto que menciona en su artículo, que también sucedió hace no demasiado, y es el caso del doctor Esteban Morales, que es un politólogo y un hombre, dice, de probada trayectoria revolucionaria, en el que, él escribió un artículo también, digamos, en esta misma línea, en la que valoraba el peso negativo que tenía la corrupción en el país, y explicaba cómo esto podía ser más dañino que incluso las actividades de la propia disidencia interna. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que el Comité Central en su municipio le sancionó. Le sancionó a la máxima pena, de hecho le retiró el carné del partido. Él efectivamente reclamó tal, y al final evidentemente era algo injusto, y le devolvieron y le admitieron. Pero él explica una cosa que demuestra un poco las resistencias que sigue habiendo de burocratismo, de dogmatismo, que por ejemplo después de esto, es decir, después de que se tomó conciencia crítica de que era un error expulsarle por eso, que no tenía ni pies ni cabeza, y menos en este momento cuando una de las consignas de Raúl es que hay que cambiar de mentalidades, critica en sus discursos fuertemente el burocratismo, etcétera. Lo que critica es que después de eso, por ejemplo, las mesas redondas, un programa de televisión de primera línea informativa, pues no se le ha vuelto a llamar desde entonces, siendo un eminente politólogo que conoce concretamente las relaciones entre Estados Unidos y participaba. Y él lo que demuestra un poco es esto, ¿no? Esas resistencias que sigue habiendo. Por cierto, estamos tratando de entrevistarle en La Habana, ahora que vamos a ir en noviembre, a Esteban Morales, que realmente es una persona fascinante. Tiene unos estudios brillantísimos sobre el tema racial, sobre los problemas raciales que todavía existen, a pesar de todos los años de revolución. Y una persona que realmente tiene un discurso realmente de calado revolucionario profundísimo. Sí, muy bueno. Una persona con un conocimiento amplio de la historia, no solo la historia de Cuba, sino la historia universal y la historia de las relaciones entre Estados Unidos, Cuba y América Latina. O sea, de verdad que es un placer escucharlo. Y estas cosas pues demuestran que hay que seguir trabajando, que la revolución tiene una ingente tarea por delante para eliminar todos estos lastres que se vienen arrastrando y que no ayuda precisamente al desarrollo de la misma, y sobre todo a que la gente, las personas tengan una mejor
una mejor información de calidad y que haya más transparencia también.